Hoy vamos a analizar un caso de la segunda mitad del siglo XIX, así que relájense mientras nos vamos a Estados Unidos. Elizabeth Nugent nació en una familia prominente y bien establecida de Filadelfia, cuyo nombre era reconocido en los círculos sociales más altos de la ciudad y cuya influencia se extendía a varias esferas de la sociedad. Su padre, George Nugent, era un comerciante próspero y Elizabeth era una de 6 hijos de su segundo matrimonio. También tenía 2 hijos de su primer matrimonio. Como muchas chicas de su clase en la América de 1830, la infancia de Elizabeth estuvo marcada por estrictas normas sociales y el privilegio de un hogar refinado, donde su futuro dependía de la decencia, un matrimonio apropiado y la reputación familiar. Desde joven fue instruida en las habilidades consideradas esenciales para las damas de su posición, todo en preparación para su eventual papel como esposa y anfitriona. Se casó con el mayor Enrique Wharton, un respetable oficial del ejército de los Estados Unidos, y aparentemente su vida juntos era feliz, próspera y segura, con posición social, comodidades y la dignidad tranquila de un hogar bien organizado y un lugar en la alta sociedad. Se mudaron a Baltimore y durante los siguientes 2 años, Isabel dio a luz a 2 hijos, una hija y un hijo. La tragedia llegó en 1867, cuando el mayor Wharton murió inesperadamente, dejando viuda a Isabel. La pérdida empeoró 3 años después, en 1870, con la muerte de su único hijo, Harry Wharton, también oficial del ejército. Tanto el padre como el hijo estaban fuertemente asegurados, y tras sus muertes, Isabel recibió pagos sustanciales. Ahora era una joven viuda y a pesar de las tragedias, aún lograba mantener una casa grande en Hamilton Place, donde vivía con su hija Nellie y 2 sirvientas. Desde afuera su vida parecía segura y, con su actitud amable y su talento para la hospitalidad, seguía ocupando un lugar respetado en la sociedad. Pero bajo esa imagen pulida estaban las dolorosas pérdidas de su esposo e hijo, que además de causarle inmenso dolor, despertaron en silencio inquietud en los círculos sociales de Baltimore, aunque sin sospechas formales. A veces las conversaciones privadas recordaban la desgracia de su familia. Algunos se preguntaban si las muertes eran una cruel jugada del destino o algo más siniestro. Durante este tiempo, su hija Nellie cayó gravemente enferma y aunque al principio parecía que no se recuperaría, sí sobrevivió. Aún así, algunos observadores notaron que el cuidado de Elizabeth hacia su hija parecía extrañamente ineficaz. La muerte siempre rondaba la puerta de Elizabeth. El dolor volvió cuando Eduardo Wharton, su cuñado y su hija murieron bajo su techo. Una vez más, Elizabeth parecía estar rodeada por la cruel fortuna. Aunque sus amigos le ofrecieron sus condolencias y apoyo, algunos empezaron a preguntarse, ¿era esto simplemente una desgracia o algo más malévolo? Por la posición de la señora Wharton en la sociedad de Baltimore, sus amigas inicialmente intentaron ocultar cualquier sospecha. Temían que los rumores pudieran salirse de control y causar un daño innecesario a su reputación. El patrón de muertes, aunque preocupante para algunos, se explicó como una desafortunada serie de coincidencias que había caído sobre una familia respetable. En junio de 1871, Elizabeth se preparó para un viaje largamente esperado a Europa. Estaba programado que zarpara de Nueva York el miércoles 12 de julio y hizo arreglos para salir de Baltimore la noche del lunes 10. Sin embargo, antes de irse, planeaba recibir a algunos invitados. Entre ellos estaba el general William Scott Ketchum, un oficial retirado del ejército que había servido con su difunto esposo y seguía siendo un amigo de la familia desde hace mucho tiempo. Trabajó en intendencia del ejército y era viudo con 2 hijos. Sin embargo, su visita no era solo social. Le prestó $2,600 a la señora Wharton y fue a Baltimore. Solicite reembolso antes de partir. La noche del 23 de junio de 1871, el general Ketchum llegó a la casa de la señora Wharton en Hamilton Place. La casa estaba animada, ya que había otros invitados, y todo parecía ir bien hasta que el general de repente se enfermó después de beber cerveza, que la señora Wharton afirmó que había sido mezclada con un tónico herbal que comúnmente se usaba para ayudar a la digestión. La condición del general Ketchum era tan mala que no pudo salir de la casa. Al día siguiente, Eugene Van Ness visitó a la señora Wharton. Era un amigo de confianza y también su asesor financiero. Él llevaba su contabilidad y trabajaba para la firma Alexander Brown y Sons.
Era muy hábil para organizar sus finanzas complicadas e incluso llevaba dos juegos de libros contables, uno para sus registros formales y otro para sus transacciones financieras más cuestionables. Esa noche el señor Van Ness también enfermó y debió quedarse en casa de la señora Wharton. Se llamó de inmediato a médicos. El doctor P. C. Williams atendió al general Ketchum y el doctor Chu al señor Van Ness. Ninguno de los hombres mejoraba, pero todos veían que la condición del general Ketchum empeoraba constantemente. El 28 de junio, apenas 5 días después de haber enfermado, el general William Scott Ketchum murió. Antes de sucumbir, se alegó que les dijo a quienes estaban a su lado que la señora Wharton lo había envenenado. En ese momento muchos descartaron esto como los desvaríos de un hombre moribundo, pero otra muerte en la casa solo despertó más sospechas entre algunos miembros de la sociedad de Baltimore. Las sospechas aumentaron cuando la señora Van Ness llegó para cuidar a su esposo. Ella empezó a sentirse incómoda con el ponche de leche que preparaba la señora Wharton y en una ocasión lo tiró y no permitió que su esposo lo bebiera. Dada la extraña coincidencia de que dos hombres se enfermaran gravemente en la misma casa y bajo circunstancias casi idénticas, las autoridades ya no pudieron ignorar las crecientes preocupaciones. El cuerpo del general Ketchum fue trasladado a Washington y el doctor P. C. Williams, quien lo había atendido, habló con el jefe de policía Bryce, un pariente del difunto, sobre la forma en que el general había muerto. El jefe de policía Bryce entonces ordenó que se realizara una autopsia. El profesor William Aitken realizó la autopsia junto con un examen químico. Sus hallazgos fueron condenatorios. El análisis químico reveló la presencia de aproximadamente 15 granos de tártaro hermético. Los investigadores rastrearon el origen del veneno metódicamente. La señora Wharton había comprado 60 granos de tártaro emético en una farmacia local el 21 de junio, solo 2 días antes de que el general Ketchum llegara a su casa. Con las pruebas acumulándose, la policía decidió interrogarla. Sin embargo, ella aseguró a los oficiales que la sustancia era para hacer un emplasto de mostaza para tratar sus padecimientos. Una respuesta que generó más preguntas que respuestas, especialmente considerando la gran cantidad que compró y el hecho de que los dos hombres fueron envenenados solo unos días después. Los investigadores también descubrieron su preocupante situación financiera. El chaleco del general Ketchum, que contenía un pagaré que demostraba la deuda de $2,600 que la señora Wharton tenía con él, desapareció misteriosamente y luego volvió a aparecer en circunstancias poco claras. Sin embargo, el pagaré no estaba. La señora Wharton aseguró que la deuda se pagó y el pagaré fue destruido. También insistió en que el general había estado guardando $4,000 en bonos del gobierno a su nombre, valores valiosos que nunca fueron encontrados a pesar de búsquedas exhaustivas. El 10 de julio el mariscal Frey llegó a la elegante residencia de la señora Wharton en Hamilton Place y entregó órdenes de arresto, informando a la señora Wharton, a su hija Nellie Wharton y a sus 2 sirvientes que estaban arrestados por sospecha de asesinato. A pesar de los esfuerzos de los influyentes amigos de la señora Wharton para conseguirle la libertad bajo fianza, el 15 de julio fue acusada del asesinato del general Guillermo Scott Ketchum y puesta bajo custodia. Aunque primero se sospechó de Nellie, hija de la señora Wharton, y sus 2 empleados, los investigadores determinaron que solo la señora Wharton tenía medios, oportunidad y motivo para los crímenes. Los demás fueron liberados sin cargos. A medida que la investigación sobre la vida de la señora Elizabeth Wharton se profundizaba, su situación financiera fue sometida a un escrutinio aún mayor. Aunque nació en el privilegio, se reveló que había desarrollado gustos costosos y vivía muy por encima de sus posibilidades. Era conocida por sus gastos extravagantes en ropa de moda y sus elegantes reuniones, manteniendo apariencias que sus recursos reales no podían sostener. Antes de su matrimonio, su padre gastaba generosamente en ella, cubriendo todas sus necesidades. Pero ahora, como viuda y con ambos padres fallecidos, enfrentaba un ingreso limitado y el desafío de mantener sus asuntos prácticamente sola. La cuidadosa contabilidad del señor Van Ness mostró la gravedad de sus problemas financieros. Sus libros de contabilidad mostraban 2 conjuntos distintos de registros. Uno contenía entradas formales y apropiadas para transacciones legítimas y otro documentaba tratos financieros más cuestionables, lo que pintaba un panorama de deudas crecientes y medidas desesperadas. La insistencia del general Ketchum en que le pagara antes de su viaje a Europa pudo haberlo transformado de un amigo de la familia en una amenaza peligrosa que ella sintió que debía eliminar. La investigación también reveló cosas del pasado de la señora Wharton.
La viuda de su cuñado salió a la luz con acusaciones explosivas. Ella afirmó que Elizabeth había envenenado tanto a su esposo Edwards como a su hija. Mientras se hospedaban en la casa de Elizabeth unos años antes, alegó que una deuda de $2.500 había sido el motivo del crimen. Él le había contado a la policía sobre sus preocupaciones en ese momento, pero las descartaron porque pensaron que solo eran los desvaríos histéricos de una mujer afligida por el dolor. Aunque se decidió no exhumar los cuerpos, esto no pudo detener la creciente sospecha hacia la señora Elizabeth Wharton como una mujer con un pasado siniestro. Mientras los reporteros profundizaban en su pasado, descubrieron una extraña historia de su juventud que incrementó la fascinación pública por el misterio de su carácter. A los 20 años, supuestamente invitó a personas a la casa familiar para ver su boda. Vestía un atuendo de novia completo mientras esperaba a su prometido. Sin embargo, el novio nunca apareció, y cuando los familiares preocupados enviaron a los sirvientes a buscarlo, él negó saber algo sobre la boda. La humillación fue devastadora para la joven Elizabeth y su padre. Al enfrentarse a la aparente ilusión de su hija, consideró seriamente internarla en un manicomio para su tratamiento. Pero antes de que se pudiera tomar una medida tan drástica, Elizabeth comenzó a cortejar al mayor Wharton, escapando tanto del escándalo como de la amenaza de ser internada. El incidente se consideró una fantasía romántica o un malentendido exagerado. Ahora, con los cargos actuales, el episodio se ve como una posible señal temprana de inestabilidad mental, delirio o habilidad para engañar, que luego se manifestarían de forma más peligrosa. A medida que se acercaba el juicio, el equipo legal de la señora Wharton logró que el caso se trasladara a Annapolis, la capital de Maryland, ya que afirmaron que la intensa publicidad local y los rumores generalizados en Baltimore impedirían que su clienta recibiera un juicio justo. Allí, el juicio comenzó el 4 de diciembre de 1871 y causó un gran interés público. La sala del tribunal estaba llena de espectadores y los periódicos de todo el país siguieron cada desarrollo. En lo que se llamaba el juicio del siglo, la fiscalía enfrentó el reto de probar un caso circunstancial, ya que no hubo ningún testigo que hubiera observado directamente a la señora Wharton administrando veneno a ninguna de las víctimas. El subprocurador del Estado, Federico Pinckey, encabezó la acusación y construyó su caso metódicamente en torno a la evidencia científica y el patrón sospechoso de los acontecimientos. 89 testigos dieron su testimonio, la mayoría de ellos médicos y químicos, cuyos testimonios serían cruciales para establecer la causa de la muerte y la fuente del veneno. El Estado argumentó que el general Ketchum había muerto por envenenamiento, citando el análisis forense del profesor Aitken, quien había encontrado 20 gramos de tartarmético en el estómago de la víctima. Presentaron pruebas de que la señora Wharton compró 60 gramos del veneno 2 días antes de que el general enfermara y tenía un motivo financiero para eliminar a un acreedor que la presionaba por deudas. Y esto fue seguido por la sospechosa desaparición de documentos financieros que habrían probado sus deudas. El equipo de defensa estuvo encabezado por 2 abogados experimentados, Nevitt Steele y John H. Thomas, quienes montaron un contraataque sofisticado enfocado en cuestionar la fiabilidad e interpretación de las pruebas científicas. Argumentaron que las pruebas químicas realizadas por el profesor Aitken fueron mal manejadas y potencialmente inconclusas, y presentaron a sus propios expertos médicos, algunos de reputación nacional, quienes sugirieron explicaciones alternativas para la muerte del general Ketchum. El juicio, con su intenso testimonio médico, se volvió cada vez más tedioso y el interés del público disminuyó a medida que se prolongaba. El juicio se suspendió cuando la esposa de un jurado, Stephen Beard, murió repentinamente. También presenció la muerte de su madre durante el proceso. Por respeto y para mantener la integridad, todo el jurado fue escoltado al funeral bajo la supervisión del alguacil. Cuando los procedimientos se reanudaron, los testigos expertos presentados por la defensa propusieron que los síntomas y la muerte podrían haber sido causados por meningitis espinal en lugar de envenenamiento. Para que el jurado entendiera mejor sus argumentos técnicos, presentaron un modelo detallado del estómago del general Ketchum, permitiendo a los testigos médicos explicar visualmente sus teorías alternativas sobre la causa de muerte del general. Aunque el jurado pudo haber tenido dificultades para seguir los puntos más finos de la química forense y los testimonios médicos contradictorios, era evidente que fueron influenciados por la incertidumbre que la defensa había logrado introducir en el caso. Habían argumentado que no había pruebas directas que colocaran el veneno en manos de la señora Wharton o que la mostraran administrándoselo a la víctima.
afirmaron que el motivo era poco convincente y especulativo. ¿Por qué, preguntó la defensa, una mujer de tan alta posición social arriesgaría todo, su reputación, su libertad, el futuro de su hija, por una sola deuda de $2.600? ¿Fue esto realmente el acto calculado de una asesina a sangre fría? ¿O estaban presenciando la persecución de una viuda inocente cuyo único crimen fue sufrir una racha extraordinaria de mala suerte? El juicio duró 43 días y el 24 de enero de 1872, finalmente llegó el momento en que el último testigo, un hombre llamado señor Thomas Cole, fue llamado a declarar en nombre de la señora Wharton. Él testificó sobre su buen carácter y reputación, cualidades opuestas a cualquier insinuación criminal. Cuando bajó del estrado de los testigos, una profunda emoción pareció llenar la sala del tribunal. Los espectadores guardaban silencio y la señora Wharton, serena, tenía las manos entrelazadas en el regazo. La defensa había dicho todo lo que podía. Siguieron los alegatos finales. Primero habló la fiscalía, enfatizando las pruebas circunstanciales, luego la defensa, insistiendo con calma en la falta de pruebas. El juez, en sus comentarios finales, recordó al jurado su deber de sopesar las pruebas de manera imparcial y de condenar solo si la culpabilidad se probaba más allá de toda duda razonable. Después de una noche de deliberación tensa, el jurado regresó con su veredicto. La sala del tribunal guardaba silencio cuando el portavoz anunció que la señora Elizabeth Wharton fue declarada no culpable. La absolución causó conmoción en la sala del tribunal y, de hecho, en todo Maryland. Dividió a la opinión pública entre quienes pensaban que se hizo justicia y quienes creían que una asesina evitó el castigo. Sin embargo, la señora Wharton aún no concluía su calvario legal. La fiscalía, sin dejarse intimidar por el primer veredicto, rápidamente la acusó de intento de asesinato contra el señor Eugene Van Ness y la liberó bajo una fianza de $5,000. Sin embargo, este segundo juicio fue pospuesto varias veces antes de finalmente llevarse a cabo en enero de 1873. El proceso se prolongó durante un mes completo, pero careció de la intensidad dramática y la fascinación pública del primer caso. La evidencia incluía pruebas químicas de envenenamiento y circunstancias que apuntaban a la señora Wharton, pero el cargo de intento de asesinato tenía menos peso para el público y el sistema legal. Después de escuchar todas las pruebas, el jurado se retiró a deliberar, pero tuvo dificultades para llegar a una decisión unánime. Tras 3 días declararon estar estancados, sin poder acordar culpabilidad o inocencia. El juez declaró juicio nulo por un jurado estancado. En abril de 1873 se pospuso el caso indefinidamente, pero sin descartarlo por completo. En términos prácticos, esto significaba que Elizabeth Wharton nunca sería juzgada de nuevo, dejándola en un limbo legal que no era ni una completa reivindicación ni una condena final. A pesar de no ser declarada culpable, Elizabeth descubrió que el Tribunal de la Opinión Pública emitió un juicio mucho más severo y duradero. La prensa la apodó la Borgia de Baltimore. El apodo se mantuvo y con él llegó el exilio social. De los mismos círculos en los que alguna vez reinó, antiguos amigos, ya fuera por sospecha genuina o simplemente por instinto de preservación social, mantuvieron su distancia, y los círculos de caridad donde antes se movía con tanta gracia, ahora le cerraron las puertas de manera permanente. Su situación financiera, ya complicada antes de los juicios, empeoró aún más. Los honorarios legales y el dinero del seguro que recibió tras la muerte de su esposo e hijo, antes un colchón financiero, se agotaron por su vida extravagante. Pero ¿era Elizabeth Wharton una dama incomprendida, acosada por una verdadera tragedia y víctima de pruebas circunstanciales y prejuicios sociales? ¿O era una envenenadora calculadora que se escondía exitosamente detrás de cortinas de encaje, sonrisas corteses y las suposiciones protectoras de su clase social? Ella pagó el precio, pero su castigo fue más allá de lo legal, condenada a vivir siempre bajo sospecha. Su caso nos recuerda que detrás de las puertas más lujosas pueden esconderse los secretos más impactantes y que, a veces, los misterios más fascinantes son aquellos que permanecen para siempre sin resolverse. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o sugerencia que tengan y espero verlos de nuevo en el próximo Briefcase.